interesante, vamos a tener una red con dos capas. Eso era una sola capa. Una capa oculta, voy a ponerla con dos capas ocultas para que observen dónde está la diversión. En las diapositivas se recomienda promediar el error, pero también lo podemos hacer sin promediar el error. De hecho, converge un poco más rápido. No, esperen, yo termino esto y los mando a la cafetería. Vamos a hacerlo solo con dos, ¿vale? Bien, vamos a poner dos neuronas. Voy a poner dos neuronas y una neurona. No, basta con esto. Aquí serían dos capas ocultas. Sí, porque vale muy largo. Neurona 1, neurona 2, neurona 3, neurona 4, neurona 5. Vamos a conectar a las niñas. Y este así y este así. Bueno, aquí va y aquí va. ¿Cuántos pesos hay? W11, W12, vías 1, W21, W22, vías 2, W31, W32, vías 3, W41, W42, vías 4, W53, vías 3, vías 5 y W54, vías 6. ¿Sí se entendió por qué no existe W51? ¿O no? Porque no está conectada la primera neurona. Es una nomenclatura que uso para saber con qué estoy tratando. No es vía 5. Bien, vamos a tratar de reconocer las O. ¿Listo? Vamos a tratar de reconocer las O. Entonces, yo les decía que hace 8 días les advertí que esta clase tenga que prestar atención porque pues... Bien, yo voy a colocar unos pesos salvajes aleatorios. Unos pesos salvajes aleatorios. ¿Cómo? El problema es que, pues sí, está bien. Voy a hacerle caso. Sí, porque me demoro mucho. Pero igual me toca colocarlo. Lo que pasa es que yo ya cuando coloque esto en forma matricial, es que no he querido hacerlo, ya lo puedo hacer en forma matricial. Doy ese paso porque ya le saldría así más rápido. No, solamente, pues no sé si ustedes están listos para ese paso. Muchachos, ustedes recuerdan que la entrada neta a la neurona 1, ¿qué era? ¿A la entrada neta qué es? A ver si ustedes recuerdan. La entrada neta, muchachos, sería lo siguiente. Vector W, vamos a llamar este vector aquí W de entrada, W capa oculta 1 y W capa de salida. ¿Estamos ahí? Vamos a ver si esta fue la misma. Ah, no. Entonces, esta tiene dos capas ocultas. Entonces, el W de la entrada, ¿qué sería? Muchachos, la matriz va a tener sus filas, van a ser las y sus columnas van a ser número de entradas y lo que contiene son los pesos. ¿Ya? Entonces, espero no les vaya a dar algo, pero el W de entrada va a ser igual a 2 por np random punto ran y nt, random punto ran de cuánto. Vamos a, ¿cuántas filas tenemos? ¿Cuántas neuronas tenemos? 2. ¿Y cuántas entradas? 2. Y esto le restamos 1. Ahora bien, la primera capa oculta, ¿cuántas neuronas tiene? 2. ¿Cuántas entradas tiene? 2 también. Menos 1. Y W de la capa de salida va a ser 2 por np.random.ran. ¿Cuántas neuronas hay? 1. ¿Cuántas entradas hay? 2. Y lo mismo vamos a hacer con los vías.
Los vías de la capa de entrada, bueno, los vías de la capa oculta 1, ¿cuántas neuronas tenemos? ¿Tenemos? Una nomás. Perdón, tenemos dos, qué pena. Vías 1 y vías 2. Los vías, voy a hacer un poco mejor esto. Capa oculta 1, capa oculta 2. ¿Y este cuál sería? ¿Cuántas neuronas hay en la capa oculta 2? 2 también. ¿Y cuántos hay en la capa de salida? BSS. ¿Todo está bien? Listo, ahí los calculamos. Observen lo siguiente. ¿Cómo calculo la neta de la primera capa? Miren la neta de la capa 1. Sería igual a np.2 de quién. Vamos a poner la entrada. ¿Listo? ¿Cuál es mi x? ¿Cuál es mi x? Sería 0, pongámosle 1,0, ¿vale? ¿Cuál sería la neta de la capa oculta? ¿No? Sí, también. Para que quede entre menos 1 y 1, quedaría entre 0 y 2. Bien, la neta de la capa oculta, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? ¿De quién? De los pesos de la capa oculta 1 y ¿quién? El vías. Perdón, pero ¿con quién se multiplica? ¿Por x? Por x transpuesto, ¿y qué le resto? Vías de la capa oculta 1. Y miren, este neta C1, miren cómo nos da. A ver si ustedes lo ven. Miren lo que nos está dando. Nos está dando un vector de 2. ¿Qué significa eso? Esta es la entrada neta para la primera neurona. Y esta es la entrada neta para la segunda neurona. ¿Estamos ahí? ¿O no estamos? ¿Todo está bien? Díganme que sí o díganme que no. ¿Se entiende que esta es la entrada neta para la primera y esta es la entrada neta para la segunda? La forma matricial la expliqué hace 2 clases, si lo recuerdan. Que esa suma ponderada al final lo volvió una multiplicación de matrices. W por X transpuesta menos el vías. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Lo ven ahí? Esta primera fila, esta primera representa la primera neurona y esta representa la segunda neurona. ¿Estamos allí? Pues eso ya lo había explicado hace 2 clases. Volviendo, si se acuerdan de que la entrada neta de la primera neurona es W1 por X1 más W12 por X2 menos el vías. Pero eso puede representarse como el vector W por X transpuesta más o menos el vías, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Lo ven? Lo bueno de hacerlo por forma matricial es que ya me coloca las dos juntas. ¿Bien? ¿Estamos? ¿O no estamos? Díganme que sí. Muchachos, ¿ustedes recuerdan acá cuando yo hacía esto? Este pedazo. Esa es la entrada neta. Esto es lo mismo que tener W por X transpuesta menos el vías. ¿Ya? Acá sencillamente lo estoy haciendo de forma matricial para evitar tener que hacer todas las operaciones a pie. ¿Estamos? Y evito los fors. Acuérdense que los fors son ineficientes. Es una de las primeras cosas que le van a erradicar en un trabajo decente. Le dicen, vean, mi hijo, mi hija, no utilice fors porque son ineficientes. O sea, una de las primeras cosas que les van a erradicar. ¿El muchacho Java nos respalda o no nos respalda? Bueno. El chico Java. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es la salida de la capa oculta 1? Entonces, muchachos, tenemos la función de activación. ¿Qué sería? La función sigmoide. ¿Sí se acuerdan de ella? Yo como le puse acá, yo le puse random. Ah, bueno. Este random no lo necesito realmente. Import math. ¿Y cómo sería? 1 dividido ¿qué? 1 más de
Es más. Y luego, ahí ya está. Bien, ¿cuál sería la salida de la capa 1? Voy a ponerle salida capa 1. ¿Cómo sería? ¿F de qué? ¿De neta? De C1. Esa es la salida de ella. Pero miren que va a dar un error. Porque yo no puedo sacar el X de un vector. ¿Sí lo ven? Entonces hay un pequeño método para transformar estas funciones en funciones vectorizadas. Voy a llamarlo f-b, que es np.vectorize f. Ya me va a poder aplicar sobre un vector. ¿Vale? Esto es una vectorización. Chacho, acá yo sé que ya yo no puedo competir ni contra WhatsApp ni contra TikTok, pero presten atención. Les ruego un momento de su atención. Yo sé que el baile de TikTok o lo que pasó ayer en la casa de los famosos es más importante, pero presten atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería hacer yo? F vectorizada. Muchachos, y observen, esto que ustedes ven aquí es la salida que vemos en la neurona 1 y en la neurona 2. ¿Me siguen ahí? Esta es la salida que yo veo acá. Esto es lo mismo que aplicar F a la neta de la capa de la neurona 1 y F a la neta de la neurona 2. Este primer campo representa la salida de la neurona 1 y este segundo representa la salida de la neurona 2. Las preguntas de vectorización van a estar buenas en el examen. Muy bien. Ay, yo sé que ustedes pueden. ¿Cuál es la neta de la capa oculta 2? A ver. np.2, ¿cuáles son los pesos? WC2, coma, y ahora, ¿cuál es la entrada ahí? De la capa 1, ¿qué? Transpuesta. ¿Y qué le resto? El BC2. ¿Cuál es la salida ahora de la capa oculta 2? F de quién? De neta 2. Y si ustedes observan, muchachos y demás, observen que la salida de la capa 2, miren cómo está. Entonces, esto es lo que nosotros veríamos aquí. ¿Lo ven? ¿Todo está bien? ¿Do you follow me? ¿Ya? Ok. Continue. So, de la entrada a la capa de salida, ¿cuál sería? np.2 de quién? WCS, coma, ¿cuál es la entrada ahí? Salida C2, ¿en dónde? WCS, estaría mal. ¿Y es S mayúscula? No, ahí WCS. ¿Menos qué? Menos el vías de la capa de salida de CS. ¿Y cómo sería la salida total de nuestra neurona? ¿F de quién? De neta CS. Y observen, muchachos y demás, nos da un solo valor, 0.45. Es de anotar que nos dio un vector, ¿lo ven? Pero realmente es un escalar. ¿Sí lo pillan allí? Eso ya son limitaciones de Python. Python no puede bajar la dimensión. Obviamente, cuando yo opero esos vectores me va a dar un escalar. Pero ¿qué ven ahí? Un vector de 1 por 1. Entonces, ¿ahí qué nos toca hacer? Ya son limitaciones de Python. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer? Salida en la posición 0. Se entiende de que es un vector de una sola posición. Y nos da este valor. Esto es lo que saca. Bien, ¿hay error o no hay error? Estoy usando el patrón 1, 0. ¿Cuál debería ser la salida del NASOR? 1. Y miren, esto es mayor que 0.5. Nos está dando que no. Por lo tanto, ¿qué toca hacer? Corregir. ¿Y el error cuál es? Sería, ¿cuál es el esperado? El error de la capa de salida sería t menos 0 por la derivada. Pero ¿cuál es la derivada de esta niñita?
¿Cuál es la derivada de ella? A ver, f de x por 1 menos f de x, pero nos toca la derivada vectorizada de la niña, ¿qué sería? Esto nos toca manejarlo así. Muy bien, muchachos, y demás. Entonces, la derivada sobre la entrada neta, pero ¿cuál es la neta de la capa de salida? Ahí. Neta CS, ¿lo ven ahí? Y este es el error en la capa de salida. Miremos cómo nos queda el error de la capa de salida, bien chusquito. Miren el error de la capa de salida. El error de la capa de salida nos da 0.24. El error era 1 y ahorita pues reflejado es 0.24. ¿Qué sigue ahora? Error en la capa oculta 2. ¿Cuál es el error que vemos? Error de capa de salida. Ahora bien, ¿con qué lo propagamos? Ya, tranquilo, que ya casi van a salir a recreo. Sí, ya, tranquilo. Bueno, a descanso pues. Bien, muchachos, ¿por qué pesos tenemos que multiplicarlos? Por los pesos que están acá, ¿verdad? Por los pesos de la capa de salida. Y miren, pesos de la capa de salida. ¿Y cuál es la entrada neta que se está viendo acá? Aquí están los capos de la capa de salida. ¿Y qué entrada neta se ve por acá? ¿Qué sería? ¿Salida de qué? Miren acá, hay que tenerlo con cuidado. ¿Qué estamos viendo acá? Tenemos la neta de la capa de salida, pero ¿qué estamos viendo acá, muchachos? Esperen, yo miro una cosa acá antes de embarrarla. La entrada del anterior va por la derivada, casi la embarro. ¿Por la derivada de quién? De la neta de la capa oculta 2. Print S2. Y miren cómo nos da. Miren, y aquí ya empieza la cosa a ponerse un poco venenosa. Nos dio un vector de 2 por 2. Pero miren cuántas dimensiones ya nos dieron. ¿Lo ven que ya nos dieron 2 dimensiones? Entonces, en estos casos, como estos dos son vectores, yo recomiendo, ante todo, utilizar np.dot. No, ahí, eso no nos puede dar así. Porque el error de la capa oculta 2 tiene que darnos 2 neuronas, ¿cierto? Creo que lo multipliqué mal. Debería ser así. Veamos. Ahora sí, ¿listo? O sea, eso es para evitar que nos aparezcan más dimensiones, porque si metemos más dimensiones, ahorita cuando haga multiplicación, eso se nos va a enloquecer. Bien, este punto 02, ¿qué significa? El error, ¿en qué neurona? En la 3. Y este menos 0.02 en la 4. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Me siguen? Muchachos, esto es programación a su servicio. Ustedes no... Ahorita les digo algo a ver si los motiva, pero no, es más duro que... Pero bueno, yo no me rindo. Error en la capa oculta 1, pues. ¿De quién? De C2, coma. De pesos de la capa 2, ¿cierto? Por DGB en neta de C1. Y lo print S1. Hemos calculado los errores y miren que nos dio 2. Este menos 0.01, ¿qué error es? Neurona 1. Y este es el error neurona 2. Ya lo estoy haciendo de forma matricial, ¿vale? Pero que ustedes sepan es que con esto vamos propagando el error. Ya terminamos de propagar el error. ¿Qué sigue? Vamos a corregir a los pesos, ¿cierto? Entonces, n igual a 0.5. ¿Cómo corregimos el peso W53? ¿Cómo lo corregiríamos? Si ustedes ven acá, ¿cómo corregiríamos este peso que tenemos acá? Sería n por el error de la capa por la entrada.
Entonces acá ¿cómo lo corregiríamos? Error de 5.3 sería más igual el factor de aprendizaje por ¿qué? Error de la capa de salida ¿por qué? La entrada. ¿Y la entrada cuál sería? La salida de la neurona 3. ¿Sí? No, pero esa variable no existe, sino que ya las voy a agrupar. Y W, la otra ¿cuál es? 5.4, que sería igual a N por error de la capa de salida por la salida de la neurona 4. ¿Estamos ahí? Yo puedo hacer esto de forma matricial de la siguiente manera. ¿Cuáles son los pesos de esta capa? Pesos de la capa de salida es igual a N por, observen, NP.dot de los errores de la capa de salida por ¿qué? Y aquí tenemos la salida de la capa 2. ¿Lo ven ahí? La salida de la capa 2, ¿cuál sería? Pues sería la salida de la neurona 3 y la salida de la neurona 4. ¿Me siguen ahí? Y ese, pero yo ¿cómo puse ese, la error de la capa de salida? ¿Cómo lo puse? Con minúscula. Listo. No me paga por no seguir mis propios formatos. Bien, y la W de la capa de salida, es con minúsculas. Listo. Y observen. Bueno. Vamos a ver, porque la salida, ahí nos toca acomodar chapes. Veamos. Ahora sí. Entonces, ¿cómo nos quedó la capa de salida? Y observen. Nos da. Es una matriz bidimensional. Obviamente los pesos son una matriz bidimensional. Porque pues es número de filas, neuronas, número de columnas, entradas. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se nos actualizaron los pesos? El primero dio menos 0.42 y el segundo dio menos 58. ¿Cómo eran al principio? No tengo ni idea porque no los imprimí. Pero créanme, güey, que se actualizaron. ¿Sí? Igual pues, ya que los veo con caras de que no me creen, vamos a imprimir los pesos. ¿No? Ustedes no me creen, entonces yo me siento ofendido. Pero ustedes saben que es todos con amor, ¿no? Y acá WCS, BCS. Vamos a volver a correr todo. ¿Cuál? WCS. Voy a volverlo a correr. Espero no se me dañe la salida. La salida podría volverme a dar mal. O sea, si supera .5 me toca volverlo a correr. ¿Sí me entienden? Pero los pesos son aleatorios. Miren. ¿Cuánto me dio la salida total? Bueno, sigue mala. Bien. Sí, porque si me hubiera dado true aquí, me hubiera tocado volverlo a hacer. Inicialmente los pesos de salida eran 0.43, 0.33 y 0.58. Y miren, menos 0.38 y menos 0.27. ¿Y qué más debo actualizar? ¿Qué más debo actualizar? Vías. BCS, que es igual a lo mismo. N por SS, pero por menos 1. Y miren acá, ya casi voy a acabar, tranquilos, tranquilas y demás. ¿Cómo quedó el vías? 0.49. ¿Cómo era inicialmente? 0.58. Y tiene sentido que el vías baje. ¿Por qué tiene sentido que el vías baje? Porque recuerden que el vías se resta. Y si yo quiero llevarlo a 1, ¿qué tengo que hacer? Subirlo. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Espero me sigan porque ya ahorita vamos a unificar esto en un solo algoritmo. Bien, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora, muchachos? Los pesos de la capa oculta 2, ¿cómo son? N por error en la capa 2 por la salida de la capa 1. Y el vías 2, ¿cómo se actualizaría?
WC2, BC2. Vamos a ver cómo se actualiza. Miren, recuerden por qué nos dio aquí 2 por 2. Porque son 2 neuronas, 2 entradas. Y este es el vías, porque son 2 vías. Neurona 3 y el vías de la neurona 4. Seguimos. ¿Qué nos falta actualizar? La capa 1. Y aquí sería sencillamente X. O sea, la entrada aquí X. Ahí sí ya es X. Vías 1 más igual N por S1 por menos 1. E imprimimos WC1, BC1. Y observen, muchachos. Y aquí ya tenemos actualizados los pesos. Aquí nos dio 0.99. Y cuando le imprimimos al principio, nos dio, bueno, no, 0.995. Y aquí, ¿qué nos quedó? 0.996. O sea, es muy lento. O sea, los cambios se ven más rápido entre más cercana esté la salida. Los cambios se van propagando. Y bien, este es el algoritmo de la propagation. Obviamente esto toca repetirlo. Y veces. A ver, muchachos. Del algoritmo de propagation, ¿cuáles son los pasos generales? Primero, inicializa los pesos entre 1 y menos 1. Calcule la salida hacia adelante. 3. Si hay error, entonces calcule ¿qué? Los errores de atrás hacia adelante. ¿Cuál es la fórmula general para calcular el error? El error es igual a ¿qué? Al error el error en una capa es igual al error de la capa anterior, el error pues que viene de antes. ¿Por qué? F' es la neta, creo que no es más. Ah, ¿y por él? No, por el peso, a ver si estoy haciéndolo mal. Ah, sí, es solo por la neta. Muy bien, listo. Entonces calcule, si hay error, entonces calcule los errores. Entonces, punto número 4. Una vez tenga calculados todos los errores, ¿qué debe hacer? Corrige pesos. ¿Cómo corrijo los pesos? W que es igual a factor de aprendizaje, el error en la capa por la entrada. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Me siguen? Tengo miedo. ¿Me siguen? No, es el error por el... Mira, el error por el... si estaba bien yo. Es el error por los pesos. Sí, estaba bien. Por los pesos por W. Sí, estaba bien como lo decía. Listo, una vez que tenga calculado todos los pesos, corrigen. Y finalmente, ¿qué pasa? Repiten el proceso hasta que se cumpla la condición. No, porque puede que hasta que cumpla la condición de parada. Esa. ¿De? Bien. Hay una acotación muy importante. Como usamos función sigmoide de activación, aquí hay algo muy importante. Muchachos, yo sé que ustedes son personas ocupadas, pero presten atención. La función sigmoide es esta niña, ¿vale? No es el intestino, es esta niña, ¿vale? ¿La ven ahí? ¿Ven ahí a la niña? Miren que esta función, bueno, esta función, esto aquí es 1 y esto aquí es 0. Miren que los rangos de activación, miren que aquí hay un 4 y aquí hay menos 4. Realmente hay una caída muy fuerte. Esto es cuando A vale 1. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Las entradas a la red neuronal siempre deberían estar en el rango entre menos 1
y 1. Es decir, que estén normalizados. ¿Vale? Entonces, yo la próxima clase vamos a hablar de ese aspecto. De que cuando usted ingresa datos a una red neuronal, por ejemplo, usted tiene este vector 10, 1, 8 y 7. Y tiene este otro vector 9, 1, 5, 3. ¿Qué pasa? Cuando usted evalúa 10 y 9 acá, ¿qué le va a dar? Esto casi me da prácticamente 1. Entonces no hay forma de diferenciarlos. Entonces, ¿qué toca hacer? Mandarlos para acá. ¿Cómo los mando para allá? Normalizamos. Y van a haber 3 tipos de normalización. Vean, 2 tipos de normalización. La normalización min-max, que es dividir por el máximo. Y la normalización z-score, que es la que vamos a usar. Que es una normalización que tiene 2 pasos. De correlación y eliminación de la media. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esto es análisis numérico, lo siento. ¿Sí? Todo tiene números. ¿Sí? Muchachos, los números dan plata, solo que ustedes no lo han entendido todavía. Ahora, porque el profesor es pobre por decisión propia. Entonces, es eso. Bien, muchachos y muchachas.